Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista en ocasión del término de la Semana Mundial del Parto Respetado. Yo soy Gaia de La Flor de la Vida y estoy esperando que se conecte Marta Ibarra, que es una compañera comadrona y osteópata también, para que nos cuente un poquito. Ya la veo. Nos cuente un poquito ella quién es, qué tipo de percorso ha hecho llegar primero a ser comadrona y qué es lo que la ha motivado para estudiar osteopatía. Hola Marta, Hola, bienvenida. ¿Qué tal ¿qué estás? tal? ¿Cómo Qué estás? alegría verte, entre comillas. Igualmente. Bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Pues bien, hija, mira, ahora he acabado la consulta y mira, ya me he conectado con vosotras, con ganas de Ah, veros y, y y sin compartir un máscara también, ratito. ¿no? Sí, 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 que esto es importante, ¿no? Porque a Sí, veces la máscara que te tapa mitad cara no te permite ni siquiera ver la expresión de la otra persona. Es un sí, hace poco... mucho. Sí, Sí. sí, sí. Ay, pues me alegro muchísimo de verte. Yo igual y gracias por apuntarte, por participar. Creo que es una entrevista muy necesaria para aclarar bastantes dudas, ¿no? Que albergan alrededor del mundo de la osteopatía, de cómo podemos acompañar a las mujeres durante el pre, el durante y el posparto y cómo podemos Ujú. acompañar también a sus bebés en base a las dolencias que manifiesten o alteración de la fisiología. Entonces, si te parece bien, preséntate un poquito y Claro. cuéntanos cómo has llegado a ser primero comadrona y qué es que te ha motivado a estudiar osteopatía. Pues buenas, yo soy Marta Ibarra, para las que no me conocéis, seguramente muchas ya nos hemos visto en persona. Pues bueno, yo soy comadrona desde hace pues ya 10 años y bueno, comencé mi formación en un hospital en Granada. La verdad que yo tenía muy claro que quería ser comadrona desde que estudié enfermería. Tenía clarísimo, ¿no? Que quería que el mejor lugar de un hospital era una sala de partos, ¿no? Y era Qué el lugar bonito. donde ocurrían las cosas más bonitas, ¿no? Y entonces nada, lo tenía clarísimo y mira, y me lancé a eso. Y la verdad que bueno, he tenido el placer de acompañar muchos nacimientos y lo tengo todavía porque aún todavía asisto. Soy comadrona hospitalaria. He asistido a algún parto en casa, solamente de alguna amiga, porque ya si no, no me da la vida, no tengo tiempo. Lo entiendo. Tengo tiempo, tú lo sabes. Y bueno, y realmente mi sensación cuando solamente era comadrona era que había un vacío asistencial, ¿no? O sea, sentía que las mujeres, bueno, en sala de partos las acompañábamos, ¿no? O las comadronas que asistís en casa, la mujer está acompañada, pero después sentía como que faltaba mucho trabajo por hacer y creo que nosotras como comadronas también teníamos mucho trabajo que hacer. Yo conozco mucha gente que es fisioterapeuta, que trabajaba después pues, la rehabilitación y tal, lactancia materna, en fin, pero yo pensaba que había alguna cosa en la que como comadrona yo podía hacer, ¿no? Y incluso había cosas que me parecían y que me parecen hoy en día todavía muy invasivas, pues que pienso que nosotras eso lo podemos trabajar. Y la verdad que la osteopatía pues me motivó porque, a ver, mi marido es osteópata, la verdad que empecé a descubrirlo porque yo no tenía ni idea de qué se trataba, pero bueno, a partir de este vacío existencial y de conocer que era la osteopatía, sentí que quién mejor para tratar mujeres y bebés que una comadrona con sus manos, ¿no? Ese es mi lema. O sea, las comadronas tenemos mucha sensibilidad, muchísima, y creo que somos las profesionales más indicadas, de hecho. Y bueno, entonces nada, estudié osteopatía y la verdad que todo me está siendo una caja de herramientas tremenda para poder complementar bueno, todo el trabajo de embarazada, pero sobre todo tengo mucho posparto, o sea, el bebé, casi todo, visto mucho bebé. También nosotras hemos derivado muchos bebés. Vosotras me traéis muchos bebés, es verdad. Sí, Mm. sí, sí.
Y yo creo quizá también es que lo que pasa es que ha habido, claro, estamos en un cambio, en una generación que hoy en día quieren dar muchas mujeres pecho, que han tomado por la mano su maternidad, ¿no? También ha sido como un cambio Conciencia casi, ¿no? Exacto, ¿no? Sí, De exactamente. enfoque. Eso es. Yo siento que ha habido un cambio de enfoque y entonces ahora, bueno, como que las mujeres quieren solucionar ellas sus problemas, ¿no? Y hacerlo de la forma más fisiológica o más conservadora posible, ¿no? Y bueno, de hecho, el trabajo que yo hago con la osteopatía al final es, bueno, pues trabajar y ver qué explica este bebé, pero sintiéndolo con las manos, porque no me lo puede explicar con palabras. O sea, eso es lo que Claro. más me gusta. Claro, pues cuéntanos un poquito para que sea entendible para todos y todas, en qué se basa la osteopatía, porque tú has acenado, digamos, al toque de la mano, ¿no? A percibir lo que puede, como dices tú, ¿no? Los tejidos hablan, ¿no? A percibir Exacto. lo que te dicen, a pesar de no poderse, como en el caso de los bebés, pues expresarse de una forma entendible para todo el mundo. Cuéntanos un poquito en qué se basa la osteopatía. Pues mira, la osteopatía es una forma o sea, es una terapia manual. No está definida como una profesión sanitaria en nuestro país, sin embargo, en otros países sí que lo es. Ujú. Pero nuestro trabajo se basa en la fisiología y anatomía del cuerpo y lo que hacemos es buscar las pequeñas alteraciones del tejido, o sea, buscamos alteraciones en el movimiento, en la vida que tiene ese tejido. Y esas alteraciones del movimiento, al final lo que crean son problemas, los problemas funcionales, que son los más comunes, los que menos solución tienen en el mundo médico, porque los Mm. médicos, o sea, se dedican al trabajo con la patología, pero los problemas funcionales están un poco dejados de la medicina, porque realmente no son ellos los especialistas, ¿no? En esto. Y nosotros lo que hacemos con técnicas específicas del tejido, lo que hacemos es un diagnóstico, buscamos dónde está la restricción de movimiento, Ujú. la rigidez, la densidad en ese bebé, por ejemplo, si tratamos un bebé, y lo que hacemos es dar solución a ese problema del tejido, o sea, facilitamos que el tejido se mueva, perdón, y se exprese como se tiene que expresar, o sea, que haya un buen movimiento para que funcione, para que todas las funciones se desarrollen con normalidad. Si el cuerpo, si una restricción del movimiento no se soluciona, nos puede crear problemas funcionales de muchos tipos. O sea, la osteopatía no es si pasa A, el resultado es B, si no. O sea, una restricción de movimiento de un lugar o una compresión, por ejemplo, en un bebé en la base craneal o en las primeras cervicales, pues por la compresión que recibe en el canal del parto, pues todo esto Ujú. puede crear una alteración de una función, por ejemplo, la succión de glución, pero también, por ejemplo, otros problemas, como problemas digestivos, incluso por toda la inervación, ¿no? Al final del sistema digestivo, la salida de todos los pares craneales, en fin. Claro, a mí lo que me gusta muchísimo de lo que estás explicando es que realmente esta manera de enfocar el ser humano como un ser holístico, como un ser que habla y se comunica, se base en la anatomía, pero también en otras ciencias, ¿no? Como la biología, la bioquímica, la física, se tiene en cuenta la fuerza de la gravedad, se Claro, tiene en cuenta muchos factores que pueden influir, como dices tú, en una correcta evolución del ser humano y del crecimiento. exacto. Entonces, cuando hay alguna alteración del tejido que se puede dar por múltiples factores y orígenes, simplemente lo que se hace es enviar un mensaje para que aumente la movilidad y la persona, pues, el cuerpo pueda autocurarse de alguna forma, ¿no? Fomentar la homeostasia, la Exacto, autorregulación. exacto, es eso. Nosotros no solucionamos o sea, nosotros el problema lo soluciona el cuerpo del paciente. O sea, nosotros le damos un estímulo para que esa restricción de movimiento que ha podido ocurrir por varias causas, no solamente físicas, ¿no? Sino Ujú. también, como tú dices, pueden ser químicas, pueden ser incluso emocionales, todo, cualquier vibración que sea un impulso
puede crear una restricción de movimiento, ¿vale? Bueno, todos lo sabemos, si tenemos un día estresado, pues al final te acaban doliendo las cervicales Cierto. o quiero decirte que cualquier impulso puede ser una causa de restricción de movimiento. Y al final lo que queremos es que ese cuerpo en conjunto funcione bien para que el problema al final lo solucione el cuerpo del paciente, no lo soluciona el terapeuta. Nosotros damos solamente ese Este input, pistoletazo, ¿no? de ¿no? Ujú. salida. Mm. Como un input. Y entonces, estabas diciendo que trabajas mucho, ¿no? Con los bebés, en tu consulta, con las mujeres embarazadas. Respecto a cuando solo eras comadrona, ¿ves como mejorías en el tema del acompañamiento, también para solucionar las típicas dolencias, por ejemplo, la ciática, el reflujo, o sea, buscar la origen biológica, ¿no? Sobre todo buscar un Exacto. origen que pueda influir en un estado de salud. Y ¿qué ventaja le ves? O sea, respecto a cuando solo eras comadrona, yo que sé, me lo invento, la rapidez en solucionar problemas, o sea, ¿qué ventaja tiene la osteopatía en ese momento de nuestra vida? ¿Por qué acudir a un osteópata? Pues mira, precisamente yo creo que estamos en un mundo donde todo es muy analítico y todo se mira desde un punto de vista precisamente muy analítico, ¿no? Como que queremos dar solución pues esto, queremos protocolos para todo, No, queremos dar solución a cosas como de forma muy rápida, pero yo creo que la osteopatía al final es tomar conciencia de tu propio cuerpo como paciente y como persona, es tomar conciencia de tu propia salud para reconocerlo, pero eso necesita también a veces de una persona que te haga ver dónde está esa restricción o que a lo mejor lo manifiestas pues como un dolor y tú vienes aquí y manifiestas esto, pero es que hasta que no solucionas a lo mejor otras cosas eso no va a cambiar. Con lo cual, bueno, la osteopatía yo creo que al final es como una forma de autorregularse, de ayudar a nuestro cuerpo en todos los sentidos, a regularse y funcionar bien en todos los aspectos, ¿no? No solamente en el dolor, sino en todo, en cómo te encuentras, en cómo duermes, en cómo piensas, en cómo te expresas, en todo, ¿no? En todos los aspectos de la vida. sí, porque también algo emocional puede provocar bloqueos o limitaciones, ¿verdad que sí? Exacto, sí, exactamente. Sí, sí, Y no sé, o sea, no podemos saber, de hecho, hay una autora que dice que los problemas emocionales, o sea, tú puedes saber algo mecánico que ha pasado, ¿no? Hice tal gesto, me duele tal, o tomé, no sé, algo químico también te puede ocurrir, claro. pues en fin, si no como bien o si me puse tal vacuna, no me sentó bien, en fin. Pero incluso algo emocional, pues no se sabe tan bien qué tipo de daño y hacia dónde puede ir ese daño o esa restricción del tejido, ¿no? Parece ser que es la más importante. De acuerdo. Y cuéntanos un poquito por qué las mujeres acuden a tu consulta después de parir, cuáles son las razones, digamos, los motivos que las mueven, cuáles son los más frecuentes y cómo se aprovechan, por ejemplo, por la medicina convencional. La diferencia entre un abordaje osteopático de las dolencias más frecuentes y un abordaje pues convencional. La Pues diferencia. mira, normalmente las mujeres, las visitas que más tengo suelen ser bebés, como te decía. Normalmente suelen ser problemas de lactancia, pues como los que vosotros veis, o sea, dolor, grietas, escasa ganancia de peso, pero también, por ejemplo, irritabilidad, un estado de alerta elevado, llanto inconsolable, problemas digestivos, reflujo, todo esto suele ser lo más habitual. Y normalmente, como lo que yo encuentro es que, claro, el bebé de forma médica, la medicina es muy analítica, como decía, y yo creo que es muy, o sea, da solución a grandes problemas, de hecho, ¿no? Sin embargo, para mi sensación es que para los problemas funcionales y que son los más comunes, muchas veces es que no tienen herramientas porque no son los profesionales, ¿no? Muchas mujeres van al pediatra y le dice que todo está bien, a lo mejor, claro, no hay ninguna patología, entiendo, ¿no? Como, Lo que sí, el pediatra dice,
pero no hay ninguna patología, sin embargo la madre te dice mi bebé no está bien, ¿no? Y si una madre te dice mi bebé no está bien es porque hay algo. Claro. Entonces, normalmente, claro, la diferencia es pues esto, o sea, que no hay un tratamiento médico porque no es un problema patológico, sin embargo, como es un bebé en crecimiento, el trabajo osteopático es brutal, o sea, es muy grande porque es un tejido en movimiento, todo está en crecimiento, la calidad del tejido es muy buena y la reacción de curación es muy buena, es muy grande. La verdad que en todos los aspectos, ya sea en lactancia bueno, o digestivo, etcétera. Muchas veces, y tú lo sabes, yo hablo mucho del tema del frenillo y creo que es un tema que crea mucho. Sí, y va a salir, igualmente. Sí, pero Sí, bueno, sí, es sí, uno de sí. los temas, sí, sí, que crea mucha, bueno, controversia pero realmente es que sigo pensando lo mismo, sigo pensando que es esto, ¿no? Que al final es lo que te digo, mirar algo muy analítico, es mirar específicamente la lengua, cuando un problema de lactancia siempre es algo multifactorial, Ya. o sea, hay que mirar muchas cosas, muchas más cosas, no algo tan pequeño. Claro, no, yo qué sé, mirar solo la boca, o solo la lengua, o solo los pezones, o solo la postura, o sea, hacer un estudio como más amplio, ¿no? De amplio espectro. Mucho más, sí. Claro, porque muchos factores influyen, ¿no? En el éxito de una lactancia o en el fracaso de la misma. Y sí que es cierto que, digamos, tenemos pechos precisamente para amamantar, no solo para lucir en la playa, pero también Total. es verdad que al vivir de una forma tan moderna, entre comillas, hemos perdido un poco la conexión con nuestra parte más animal, ¿no? Sí, Y la lactancia también es como, tendría que ser como la manera más rentable que la naturaleza ha tenido, ha ideado para alimentar a nuestras criaturas. Y en es, cambio, muchas veces se convierte en un problema, en algo terrorífico, en algo que agobia mucho a las madres que lloran, que tienen grietas y todo eso. Y sí, hablabas también de cuáles son, digamos, las razones de consulta más frecuentes, ¿no? La estrella, el frenillo, supongo, pero también los cólicos, una mala sí, digestión, el exacto. reflujo. Sí. Cuéntanos un poquito a nivel osteopático por qué muchos bebés tienen estas alteraciones de su funcionalidad o limitaciones de su movimiento, si dependen, por ejemplo, del parto, si dependen del embarazo, si puede depender de ambos factores, o sea, cómo gestionan tú la Sí. consulta, ¿no? ¿Qué le preguntas a las madres? Un Claro, poquito cómo te orientas, porque claro, al ser también comadrona, tienes esta ventaja además de tener esta visión también más especialista respecto quizás a otros osteópatas que son fisios o que hacen otros trabajos por los que no están muy en contacto con una madre que lacta, como eso tú, por es. ejemplo. Cuéntanos, Pues razones de mira, consulta más frecuentes, de qué derivan, de qué pueden depender y por qué se pueden, por ejemplo, manifestar de esta forma. Pues mira, de hecho, sí, el embarazo ya es un gran viaje para el bebé, ¿vale? Es la creación, o sea, la creación de los tejidos ya ocurre durante el embarazo, con lo cual todo lo que pueda ocurrir durante el embarazo sí que va a tener una pequeña huella, ¿vale? Es decir, no sé, yo pregunto, por ejemplo, si ha sido un embarazo espontáneo, si no, y un poco pregunto, ¿no? Qué ritmo de vida ha llevado la mujer, si ha sido un embarazo tranquilo, si has trabajado hasta el final, cómo era tu trabajo, ¿no? Tenías contracciones, porque claro, pues la barriga se pone dura o no. Todo esto se sabe que todas estas contracciones uterinas, que aunque no, obstétricamente no tienen ningún problema, ¿no? Porque, Importancia, como, ¿no? claro, Sí. no crean dilatación, la barriga se pone dura y tal. Sin embargo, sí que tienen un impacto en los tejidos que están en formación, ¿vale? Y entonces sí que pregunto cómo ha sido el embarazo y qué ritmo de vida, también, bueno, qué tipo de alimentación, a qué se dedica, cómo ha estado emocionalmente también. Y luego pregunto si ha habido alguna cosa importante, por ejemplo, si su bebé ha estado muy encajado las últimas semanas, o hay gente que no, tú lo sabes, pues ya, mira, desde la veintipico semana ya mi bebé estaba de cabeza y estaba ya ¿Y medio por qué? y tal. Perdona si te interrumpo, ¿por qué les preguntas esto? Si el bebé estaba encajado, si llevaba mucho tiempo. ¿Qué puede llevar Mira, esto? todo esto me da indicaciones sobre cómo ha sido el crecimiento de ese cráneo, ¿vale? Porque ha sido un cráneo que ha estado creciendo libremente en el líquido amniótico o esa cabecita ha estado creciendo ya con unos límites óseos que son la pelvis materna.
Entonces eso ya me va a dar una información de qué nivel de compresión voy a poder encontrar o Claro. no. Siempre esto solamente de palabra y luego me fío más de lo que me dice el bebé, ¿no? Pero sí, sí que me da información todo esto. Pregunto también cómo ha sido el parto, ¿no? Si ha sido un parto espontáneo, si ha sido un parto inducido, cuál ha sido el motivo, si ha sido cesárea, por qué ha sido, si ha sido programada, cuántas horas de trabajo de parto, ¿no? Una cosa que sí que, bueno, sabemos es que el trabajo de parto sí que es como, es algo, vamos a decir, una compresión que van a recibir los tejidos de forma aguda. Es decir, Mm. que muchas veces las consecuencias en los tejidos, entre comillas, peores, a veces son las crónicas. Es decir, ha sido una cesárea programada, entonces pensamos que todo está perfecto porque el bebé no ha recibido, no ha pasado por el canal del parto. Sin embargo, a lo mejor este bebé ha estado colocado en una postura X durante no sé cuántas semanas. Y a veces esto, ¿no? Nos pensamos, tenemos ideales o hay mitos, ¿no? Si es un forceps, va a ser un bebé que, uy, este bebé, cuidado, porque seguro que, bueno, pues a veces no. A veces encuentro que no, que estos son mitos y que sí que son datos importantes, pero como decía, pues hago una recopilación de todo, ¿no? Y cuántas horas han sido el trabajo de parto, ¿no? Y las contracciones si han sido espontáneas o si son contracciones provocadas. Aquí también hay mucho cambio, porque yo pienso que la oxitocina natural que genera una mujer va a crear unas contracciones que su bebé puede tolerar. Y tú lo Claro, sabes, en los partos no es lo mismo. O sea, una mujer puede parir con contracciones cada 2 minutos o cada 8. Es sí. decir, yo Cada creo una tiene que... su ritmo, entre comillas, ¿no? Pero yo creo que es una, fíjate, yo creo que es una sincronía. Su bebé puede tolerar esto o no lo puede tolerar, ¿no? Claro. Y yo creo que, claro, ahí encuentro que, por ejemplo, partos inducidos, pues encuentro tejidos mucho más rígidos, por ejemplo, y también a la vez también que son partos más forzados, ¿no? Al fin y al cabo es forzar el momento del bebé, ¿estaba preparado ese bebé o no? ¿Ese bebé está enfadado o no? Porque hay bebés muy alerta que a veces es una compresión del tejido, pero a veces siento como una alerta porque no está preparado este bebé, ¿sabes? O sea, hemos Claro. forzado su momento, ¿no? Claro, porque al final si no empieza, digamos, la cascada hormonal, que está a raíz, ¿no? Del trabajo del parto, del expulsivo y todo eso, también para adaptarse estos bebés necesitan como más tiempo, más energía, involucrarse más, porque realmente no han Sí, decidido, entre comillas, que había llegado el momento de venir, ¿no? Ha sido una forzadura. Y además, exacto. el problema de las inducciones es que la mayoría, pues, acaban con una anestesia que bloquea a la madre, que no favorece, pues, el pasaje del bebé en la pelvis, en el canal del Sí. parto, y a nivel anatómico recordarnos que el canal del parto es como una L alargada y claro, si nos estiramos porque no podemos deambular, no podemos mover, no podemos asumir otras posturas, estamos intentando hacer una fuerza Exacto. en contra de la fuerza de la En gravedad. contra. Es absurdo, o sea, estamos pidiendo a esta criatura también que se adapte a algo que es absolutamente innatural. Y si Sí. hemos dicho que la osteopatía se basa también en las leyes de la física y especial manera en la fuerza de la gravedad, lo que estamos haciendo como profesionales es básicamente anularlo. Sí, 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 totalmente. Claro, piensa que todo lo que es, al final, claro, todo lo que es fisiológico es mucho más aceptado para el cuerpo que lo que es artificial, eso siempre, eso siempre, Claro, y eso también siempre. llevamos 7 millones de años, ¿no? Entrenándonos de esta forma, Exactamente, pariendo de esta forma, naciendo de esta forma. Y total. entonces, en plan sentido común, quizás deberíamos reflexionar sobre la importancia, ¿no? De esto y pensar que si la naturaleza sigue de la misma forma, evidentemente para nosotras y nuestros hijos esto es lo más rentable que hay a nivel antropológico, Claro, fisiológico, al final estético, todo. es lo de siempre, es la conciencia de tu cuerpo y de tu salud, ¿no? Y yo creo que el embarazo es salud. El parto es salud también, es Claro, movimiento, porque estás dando la vida, la vida no está necesita quieta, movimiento, ¿no? ¿vale? Claro. Y bueno, y es esto. Y sí, bueno, muchas veces también quería, sí, los bebés que nacen, o sea, de hecho el trabajo de parto, o sea, yo creo que es
es un estrés que es necesario para el bebé. O sea, es una puesta en marcha de sus sistemas de estrés fisiológicos, ¿no? Para poder vivir en el mundo externo, ¿no? En el mundo extrauterino. Yo siento muchas veces que ese grado de alerta o de estrés a veces ha sido excesivo, ¿no? O sea, ese nacimiento ha creado un estrés que es excesivo. Ujú. Y yo siento, o sea, yo eso lo explico porque, os lo explico porque en muchas ocasiones no casa lo que vive la madre, o sea, no concuerda lo que la madre vive o te dice Qué interesante, ¿eh? con lo Que que ha ella vivido el bebé. este bebé, ¿vale? O sea, la madre a veces vive un parto traumático o estresante o largo, como un sufrimiento incluso, piensa que su bebé también es así y este bebé a veces tiene un nivel de estrés que no corresponde con el de este parto, ¿sabes? Sin embargo, hay otras ocasiones que me pasa al contrario, que la madre ha vivido un buen parto, pero ha sido una vivencia subjetiva. A lo mejor no es el Claro. mejor parto a nivel fisiológico o obstétrico, pero este bebé te está diciendo otra cosa. Y yo creo que concordar o hacer casar lo que vive la madre y o sea, lo que ha vivido su bebé y explicárselo a esta madre, para mí es súper importante, porque es a veces como ponerle palabras es como dar una explicación, ¿no? Sí, De qué ha entiendo. vivido tu bebé. O estate tranquila, tu bebé no me cuadra que tu bebé ha vivido todo esto que tú me cuentas, ¿sabes? Estas son Claro. mis sensaciones Es a su veces. percepción quizás subjetiva que luego no tiene por qué expresarse también con la vivencia del bebé, ¿no? Exacto. Y entonces, ¿tú crees que una compresión exagerada de estos tejidos tan frágiles, tan como jóvenes, ¿no? Durante mucho tiempo, por ejemplo, por un bebé que ha estado mucho rato encajado, puede llevar a alteraciones, ¿no? Luego en la vida fuera del útero Sí. y Mira, por ejemplo, sí, sí, sí. A poder crear alteraciones de esa compresión, pero a veces ese nivel de estrés que a veces no tiene que ver con la compresión también incluso, ¿vale? Hay partos que son a veces muy lentos y crean mucha compresión real, un tejido pues con mucha densidad, muy rígido, pero sin embargo hay partos que son muy rápidos y sin embargo lo que ha pasado es que el bebé no ha tenido el tiempo suficiente también. vale, qué ¿Sabes? O sea, interesante, sí, eso sí, también crea estrés. intuyo. También hay irritabilidad o un llanto irritable o cólicos por ese motivo a veces. El tema de los cólicos también, junto con el frenillo, es un poco un tema estrella, ¿no? Porque es algo También. que como comadronas vemos, Sí, digamos, dificultad en tratar, ¿no? Luego no tenemos sí. en cuenta que yo qué sé, tienen picos de crecimiento, tragan aire, este aire pues hace un camino. Cuéntanos un poquito, ¿no? A nivel osteopático, ¿qué son los cólicos del lactante o crisis Ujú. o picos de crecimiento? ¿Y cómo se Sí. pueden acompañar? ¿Por qué hay que acompañarles? Sí, mira, para mí los cólicos del lactante no tienen una, o sea, la definición médica no me, bueno, no hay una definición médica clara, de hecho. Para mí no es algo alimentario, o sea, no es algo digestivo, de hecho. Para mí los cólicos del lactante son una irritabilidad de ese sistema nervioso y son lo que llamo, es un bebé en alerta, o sea, es una alerta brutal, o sea, no puede funcionar bien su sistema digestivo porque por esa compresión que muchas veces hay en la base del cráneo o en algún lugar donde se recorre el principal nervio que inerva todo el sistema digestivo, que es el nervio vago. Y principalmente, además si veis la foto que está ahí en fondo, es la base Se del la cráneo. estaba mirando. En la base del cráneo Qué están las apropiado. láminas del nervio vago y es una articulación entre dos huesos que en un bebé son placas óseas que están en movimiento y es un lugar súper fácil que quede comprimido. Entonces, normalmente los cólicos del lactante suelen ser compresiones en la base del cráneo o alguna irritación en esta parte, en este recorrido que recorre más, es un nervio muy largo y va a pasar pues por muchos lugares que han recibido mucha compresión. Por ejemplo, la base del cráneo, pero también puede ser una clavícula y Claro. justamente te encuentras muchos partos pues con una clavícula que está fuera de lugar, algunas incluso fracturadas que se Sin diagnostican luego. diagnosticar, claro. Eso es muy En fin, sí, impactante. exactamente. O bueno, un diafragma en contracción que está creando también
una irritación de esa parte del nervio. Entonces, los cólicos normalmente tienen resultados súper buenos porque al final es nada más que trabajar esos pequeños lugares o esas pequeñas partes por donde pasa ese nervio vago, y normalmente trabajando ahí suele ser suficiente. Los cólicos son esos. El bebé, el aire que traga no es ningún problema para él. El aire Claro, que le crea problema es el aire que fermenta. que fermenta. Claro, qué Claro, un bebé en la interesante. teta está constantemente pidiendo mamar, pero no es un bebé que tenga hambre constantemente. Esa No es una alerta succión como, claro, no, es una succión para consolarse, ¿no? De alguna forma. claro, es su forma de poder compensar, es la succión. Succionar para poder segregar endorfinas y bajar ese nivel de estrés. Claro, y son succiones como superficiales, son bebés como muy demandantes, que la madre Muy te viene y te lo demandantes. cuentas, que todo el rato está en el pecho, pero se tira del Exacto. pezón, no sé qué. Eso No, es. claro, no son tomas como Eso es. exhaustivas, nutritivas. Lo ves que hay como una rabia, ¿no? Una tensión de base Exacto. de una criatura tan pequeña que piensas, ¿por qué puede ser esto? Y como tú dices, la medicina convencional no tiene un abordaje, no No, se va a mirar la base del cráneo de la criatura, no va a hacer hipótesis por el tema, pero sí que es cierto que hay bebés que pasan por esto y que nos cuesta mucho acompañarles, ¿no? Porque a sí, pesar de darle probióticos, homeopatía, lo que sea, ves que esto se larga muchísimo, porque claro, evidentemente lo que yo creo, ¿no? Que, porque no hemos encontrado el origen del problema. exacto. En cambio, la osteopatía que te da como un amplio respiro y sí que te explica a nivel anatómico, fisiológico y, ¿no? y científico cuál puede ser el origen de esto. Exacto. Claro, es que al final, lo que decía antes, ¿no? O sea, al final, claro, la medicina tradicional da problemas, o sea, da solución a grandes problemas, ¿no? O sea, problemas graves, pues le va a dar una solución. Sin embargo, el cólico de lactante es un problema funcional, o sea, no hay algo médico, o sea, por tomar Reuterin se van los cólicos, No, o no es inmadurez, porque todos nacen inmaduros, o sea, no todos los bebés tienen cólicos y son todos claro. inmaduros, ¿no? Entonces, bueno, hay cosas pues que sí, que todavía, bueno, pues yo creo que falta camino, ¿no? A ver, y yo estoy muy feliz porque hay muchas pediatras que confían en mí, sobre todo, bueno, mujeres que son, bueno, les tengo mucho cariño y cada vez creo que hay más, más cultura, ¿no? De, pues sí, ¿no? De, Claro. de decir, bueno, pues busca a alguien que te pueda ayudar en esto, ¿no? Sí, sí. Y volviendo a los temas estrellas, entonces hemos hablado de los cólicos, pasamos al frenillo, si te parece bien, ¿no? Que es algo que en la consulta vemos como muy a menudo llegar mujeres pues con problemas de lactancia que todo el mundo relaciona con el tema frenillo y el tema lengua y que en cambio al cortar el frenillo no siempre se solucionan, ¿no? Y la Claro, gente ignora también que el cortar un frenillo no solo tiene, bueno, tiene sus secuelas a nivel fisiológico, bueno, porque estás cortando a lo vivo, porque el bebé no está anestesiado, porque es algo muy traumático y porque lo tienes que rehabilitar durante un mes, ¿no? La gente no sabe que luego el diamante lo tienes que rehabilitar con los dedos, el bebé lo pones al pecho enseguida después de un trauma, es algo como muy, muy muy, fuerte, ¿no? es Y muy muchas violento. veces no te ofrecen alternativas. Te dicen, no, no, es así, punto y pelota. O comentarios en plan, pues córtale el frenillo, total, aquí se lo cortamos a todo el mundo. Eso lo he escuchado yo en un hospital, ¿eh? Total, aquí se lo cortamos a todo el mundo. A nivel osteopático, es interesante el tema de la lengua porque es un órgano mucho más importante de lo que normalmente solemos apreciar. ¿Verdad que sí? Hace tiempo publicaste algo en el Insta, me parece, que hablaba de la lengua y donde explicabas que es Sí. muy grande, que se conecta con la tercera vértebra cervical. O sea, cuéntanos un poquito Ujú. por qué hay que, digamos, tener más cuidado a la hora de decidir cortar un frenillo y cuáles son las secuelas que pueden crear y cuáles son las alternativas. Porque a nivel osteopático se puede rehabilitar también un frenillo. Porque tiene que ser un problema, si todo el mundo tiene frenillo, ¿no? Al Claro, yo creo final, que sí. Mira, el problema es que para mí es un tema de moda, o sea, no, no hay otra cosa. Yo creo que ahora hay una corriente y ahora hay mucha formación en frenillo y, no sé, incluso con profesionales sanitarios, ¿no? Y profesionales no sí, sanitarias también diagnostican un frenillo lo primero. Entonces, pero no con, o sea, con cariño, ¿eh? Pero yo creo que es porque la formación que se recibe sobre lactancia, no sé por qué, pero incluye siempre toda la valoración del frenillo y ya diagnosticas, si valoras una lactancia, diagnosticas un frenillo. Entonces, claro.
diagnosticar un frenillo para mí es un error, porque realmente el frenillo es una estructura de la lengua que tenemos todos, todos. Puede ser de un grado, puede ser de otro grado, muy bien, pero es un tejido que necesita tiempo. O sea, la anquiloglosia es el problema, no el frenillo sublingual. O sea, el frenillo es una estructura de la lengua y es un tejido conjuntivo, es un tejido que si le damos tiempo se va a hacer elástico. Pero ese tejido Exacto. necesita tiempo, pero necesita también de que todo lo que se mueve, o sea, todo a lo que se vincula la lengua, la mandíbula, el paladar, todo lo que tiene que ver con la succión, deglución, coordinación de esos movimientos y además con la respiración, que todo funcione bien. Entonces yo creo que es como mirar el motor del coche y decirle a todo el mundo que cambiamos el filtro de la gasolina. Vamos a cambiarlo, pues vamos a ver si así va mejor. No, vamos a ver qué pasa aquí, ¿no? Porque hay mucho para tocar ahí, o sea, vamos a ver qué pasa con todo, ¿no? Claro. Entonces, claro, para mí la lengua, o sea, es una parte súper importante, o sea, está inervada por casi todos los pares craneales. O sea, es una inervación brutal, o sea, tiene tantas fibras nerviosas que vienen de diferentes lugares que la succión de evolución, o sea, es que requiere pues eso, de toda la inervación, o sea, Que tanto está ahí. sensitiva como motora, ¿vale? Claro. Si alguna de esas cosas está alterada, alguna de esa parte de inervación está alterada, pues vamos a tener algún problema seguramente. Eso de la inervación, pero luego también la lengua es un músculo, ¿vale? Es un músculo que la parte que vemos fuera es una parte pequeña. Sin embargo, también a nivel del cuello, la lengua llega también como hasta mitad del cuello, por lo menos. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que mirar siempre cómo se mueve ese cuello, ¿no? Ese cuello del bebé. La lengua tiene relaciones anatómicas o sea, musculares, pero es que tiene relaciones anatómicas con la base del cráneo, tiene relaciones anatómicas con la mandíbula, tiene Claro. relaciones anatómicas con el hueso O sea, que no hioides. está allí, no No, sabemos por qué. hay muchas relaciones anatómicas que están influenciadas. Hasta se definen problemas de clavícula con alteraciones en la succión, deglución y la coordinación de estos dos movimientos, ¿vale? Hay incluso ligamentos que van desde la clavícula hasta el hioides, del hioides a la lengua, el diafragma mandibular. O sea, hay muchas cosas. Para mí, de hecho, el test de Hasselbacher, que es el que se usa para diagnosticar un frenillo sublingual, casi todos los puntos se pueden trabajar. O sea, una retrognatia es fisiológica. Claro. Quiero decir, se puede pero es que esa mandíbula también tiene que poder moverse. Claro. O sea, no podemos diagnosticar, ¿no? O el paladar, ¿es un paladar ojival? Bueno, pero vamos a ver cómo está ese cráneo, ¿no? Porque Claro. depende de muchas cosas también ese paladar. Entonces, yo creo que hasta que no se hace un trabajo de movilidad, de función, y cuando todo eso funciona bien, entonces podemos decir, mira, esto no va bien, vamos a ver podemos cortar este frenillo si es que hubiera una anquiloglosia, pero yo hay muchas veces que me he encontrado incluso frenillos diagnosticados por mensaje, ¿no? Por WhatsApp. No sé si te ha llegado esto, pero Sí, sí, es sí, me ha llegado de es todo. aberrante. Por eso que antes, o sea, justo hace un par de horas hablaba con una pareja de esto, ¿no? Que querían cortar el frenillo. Porque primero hacer un diagnóstico, una valoración conjunta, buscar un osteópata, ¿no? Alguien que tenga una visión más fisiológica y que entienda de que quizás dando movilidad, ayudando a este tejido a progresar, a crecer y viendo que hay interés, ¿no? En la contiguidad, en todas las estructuras que están alrededor de esto. Claro. Quizás se puede evitar un trauma a esta criatura, ¿no? O un trauma también a los padres de Y ver también a hacer los padres. una intervención tan brutal, Sí. porque es brutal, ¿vale? Yo no Sí, sí, puedo sí. entender, me parece exagerada y brutal, y que no tenga que ser la primera opción tampoco, ¿vale? Es un Por problema, supuesto. hay una grieta, pues nada, cortamos el frenillo. En cambio, lo que no se tiene en cuenta, por ejemplo, como dices tú, ¿no? El viaje que ha tenido este bebé, lo que ha vivido este bebé, si ha padecido anestesia, si no, si, yo qué sé, ha tenido algún sufrimiento o no, cómo se está adaptando a la vida extraterrena, Claro, ¿no? claro. Y
teniendo en cuenta también que es una criatura inmadura porque estamos de dos patas, entonces parimos crías inmaduras y que, como tú dices, tiene una micronacia normalmente como fisiológica casi, Exacto. y sin tener en cuenta que es un tejido en crecimiento, que tiene que acabar de madurar, ¿no? Y de Exacto. adaptarse, Exacto. porque el cuerpo busca todo el rato autorregularse. Entonces nos estás diciendo que a veces, digamos, dando más movilidad a estos tejidos que se han densificado, que están como rígidos y tal, esto puede solucionar o puede ayudar, ¿no?, a solucionar Claro. problemas que quizás se intervendrían de una forma mucho más invasiva. Sí, totalmente. De hecho, para mí, claro, el problema es que además de ser una técnica invasiva para el bebé y para los padres, porque luego, claro, luego en casa, como tú dices, no hay que hacerle toda el masaje y tal, hay gente que luego a veces ni se le hace, pero yo he encontrado muchas veces, incluso problemas, se ha creado un problema después de cortar un frenillo, ¿vale? Un frenillo, o sea, un tejido cicatricial es un tejido rígido, ¿eh? Es un tejido que en muchas ocasiones, algunas veces queda bien, pero es como una cicatriz cualquiera, o sea, hay muchas veces que es un tejido que tiene restricciones, ¿no? O sea, que cuando a veces ya te dicen, bueno, pues si no ha funcionado la primera, vamos a cortar la segunda, ¿no? Pues Sí, ahí sí, sí. yo es cuando ya digo, por Reintervienen favor, ya. Sí. claro, Bueno, también porque a veces que se vuelve a formar, porque los padres no hacen ejercicio, ya, o simplemente es un tejido que se vuelve a formar porque sí, básicamente, exacto, porque tampoco lo podemos exacto, controlar o quitar todo. O sea, no se trata de hacer esto, no es este tipo de medicina, sí, ¿no? Me sí, das sí, una sí, pastilla y me quitas el problema. Porque claro, muchas veces tiene otros tipos de orígenes que no se tienen en cuenta. Y entonces, saber, es justo que digamos a las familias que optan por cortar un frenillo que hay opciones, se puede rehabilitar de otras formas con diferentes sí, profesionales y que no tiene que ser la primera opción el cortar. ¿Por qué? Porque tienes que seguirlo durante un tiempo y cada exacto, día. Y un bebé con dolor lo tienes que obligar a mamar y esto es traumático para es todos porque traumático. Mm. a mí me parece como importante, ¿no? Que nos falta un poco de conciencia a veces como profesionales sobre la fisiología, Sí, la anatomía. Por eso sí, quisimos entrevistar a totalmente. un osteópata para que nos diera su visión, ¿no? Sí, sí, Y sí. el trauma peor es cuando lo cortas, lo rehabilitas y luego resulta que no ha solucionado el problema, los niños siguen perdiendo Exacto. peso, tú sigues teniendo dolor y todo eso. Y Sí, estos son claro, muchos casos. O sea, muchas veces vienen, a mí me viene gente que no ha cortado, que es la primera opción, pero mucha gente ya viene con el frenillo cortado y un problema sin solucionar o empeorado, ¿no? claro. Y es aquí donde, pues bueno, hay que ver más, hay que ver qué ha pasado y a lo mejor, pues bueno, no era el frenillo, a veces ha quedado una cicatriz un poco más limitante y limita ese movimiento, pero la mayoría de veces son limitaciones de la función, o sea, por otros motivos, ¿no? O sea, si ha habido una cesárea hay que traccionar muy fuerte el cuello del El bebé, cuello. eso es un simple, o sea, ese motivo simplemente ya puede ser para crear Una una indicación, ¿no? De lesión, claro, buscar, ujú, claro, claro, o una de crear vuelta una de cordón, alteración. claro, las vueltas de cordón que para nosotras en un parto no son ningún problema, pues para un bebé sí, o sea, a nivel de los tejidos. Claro, Toda esa rigidez, hay como una rectificación bueno, hay compresión, ¿no? Y es una posición en flexión, una succión masticatoria, en fin, ya. todo eso suma y sigue. Sí, claro, es una cascada de problemas al final. Todo se va como acutizando, si el niño además sigue teniendo dolores, son empeora todo. Sí, 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 sí. es un perro que se muerde la cola, Es un tema. realmente. Sí. Y estoy mirando si hay alguien que quiera hacernos alguna pregunta, porque el tiempo vuela, Vale, increíble, sí. sobre todo cuando el tema es súper interesante y actual como el tuyo. Y mientras yo miro, si quieres, no sé si tienes alguna anécdota que quieras, bueno, aparte que hay un montón de cumplidos porque eres una crack, y Bueno, esto está gracias. clarísimo. Y hay mucha Gracias. gente que está escribiendo que has ayudado ya, que has acompañado Ah, y sí. sí, sí, y que le has solucionado el problema. ¿Tienes alguna anécdota para contarnos? ¿Algún caso increíble o alguna cosa que hayas vivido, experimentado, hayas escuchado muy de cerca, que quieras compartir con nosotras y nosotros? Pues no sé, por ejemplo, de algún bebé, Sí, pero bueno, mira, hay también, bueno, voy a contar un caso, es un bebé que estaba, bueno, un bebé que estaba diagnosticado de anquilosarcoidosis precisamente, habían vale. cortado su frenillo, esto es algo muy habitual.
pero habían cortado su frenillo y era un bebé muy demandante, era tan demandante que ya pensaban que lo que le iba bien de peso, pero pensaban que lo que pasaba es que no era suficiente con eso, ¿no? Porque era un bebé que si no estaba el pecho lloraba y encima si estaba el pecho también se peleaba, o sea, era como quería, pero a veces no quería. Total, que le acabaron dando unos suplementos y tal y acabó en mi consulta. Me parece que había, sí, bueno, tendría a lo mejor un mes y medio, por ahí, sí, no llegaba a 2 meses. Pues bueno, finalmente yo recuerdo que a este bebé con normalmente de las visitas que hacemos de osteopatía para un bebé pequeñito suelen ser al menos 2, algunas veces 3. Ujú. Normalmente suele ser suficiente con esto. Pero recuerdo que con él, con una simple visita, fue suficiente. Su madre tenía una percepción de que su hijo no comía suficiente, de que su pecho no era suficiente para él. Entonces, encima tenía esta sensación de culpa, ¿no? Uf. Bueno, al final el trabajo de osteopatía fue una rigidez súper grande en todo el eje central, bueno, el eje central, es decir, desde el cráneo hasta el sacro, una dura madre con mucha rigidez, era un bebé que hacía arqueo, había sido un parto inducido, no había sido muy largo, pero sin embargo, por lo visto ya el bebé desde que nació sí que tuvieron que traccionar mucho para sacarlo. Había sido como un poco traumático para mí, para el bebé. Para la madre no, porque me lo contaba como un parto muy rápido y fue en poquitas horas y tal. Bueno, al final el trabajo que hice con este bebé fue un trabajo nada más que de tejido membranas, o sea, eje central, de la succión de evolución me pareció un buen agarre, a nivel orofacial era todo normal. O sea, quiero decir, el motivo de la visita era uno, pero para mí la visita la basé en otra cosa. Ujú. Y fue trabajar pues un poco toda esa compresión de los tejidos que había recibido ese bebé en esa inducción, en ese parto, y después de esa visita su madre dejó los suplementos porque ya no le hacía falta y este bebé empezó a mamar cuando realmente lo necesitaba. Entonces, bueno, me acuerdo porque estaba muy agradecida en este sentido, ¿no? Como que estaba ya muy desesperada. Claro, hay veces que la gente tira la toalla para estas cosas. Es una Ujú. pena Sí. para ellos y para los bebés. Ah, hay una pregunta. ¿Es aconsejable entonces ir a un osteópata cuando nazca un bebé para hacer como un chequeo? Sí, mira, nosotros siempre recomendamos una visita después del nacimiento. Si no hay ningún problema evidente después del parto, o sea, no te va mal la lactancia, tu bebé es un bebé tranquilo, come, está saciado, duerme bien. Vale, si está todo así, pues cuando la madre pueda verse para salir de casa y dar la revisión, perfecto. Yo siempre recomiendo que cuanto antes mejor. Es Claro. decir, que son tejidos en movimiento, son tejidos en crecimiento, perdón, con lo cual sí que está recomendado. Aunque todo haya ido muy bien, como explico, como son tejidos que están creciendo, todo lo que podamos acompañar en ese buen movimiento siempre está recomendado. Una visita al nacer, yo luego, según cómo está el bebé, ya voy recomendando. Voy haciendo, si todo está bien, voy recomendando cada 3 meses o incluso cada 6. Pero una Vale. revisión en crecimiento, en un niño en crecimiento, es recomendable siempre, sí. Vale. Otra pregunta. ¿Cómo es el trabajo de osteópata después del parto de la madre a nivel beneficios de suelo pélvico, columna? Pasamos a la madre. Mira, nosotros el trabajo que hacemos después del parto o después del nacimiento también es un trabajo global, ¿vale? Trabajamos suelo pélvico, claro que sí, más a nivel visceral también. Miramos un poco cómo está a nivel óseo, la pelvis, cómo ha quedado esta pelvis, ¿no? En qué posición, cómo está el sacro, Claro. un poco cómo es todo este eje de posición de la mujer. Y si ha habido y según cómo esté la pelvis, pues trabajamos la pelvis a nivel óseo, pero también a nivel visceral, es decir, podemos hacer también un trabajo de movilización de las vísceras, en qué posición quedó la vejiga, en qué posición quedó el útero, que podemos trabajar en esos ligamentos. Y más tarde se puede trabajar el suelo pélvico, pero primero es como la base, después el suelo pélvico. Claro, como la construcción de base, luego vas añadiendo, ¿no? Pisos. Exacto. Pero no es que todo se reduzca, como tú dices, al suelo pélvico. No es solo esto, es que hay que mirar la pelvis, porque todo, el sacro sobre todo, porque todo ha Claro, sufrido como muchos cambios y todo el claro, claro. conjunto, ¿no? Es Ha como mirar ayudado a la dar a la base. luz. Sí, la base o sea, primero hay que trabajar el sustento óseo, Ok. el sustento visceral y después la musculatura, que es el suelo pélvico. Eso es lo último, pero también, sí, también es importante.
Hay otra pregunta. Cosas, bueno, en embarazos de 46 años, ¿qué debo tener en cuenta? No sé si es el tema. En embarazos de 46 años, no sé a qué ¿En qué a qué se sentido? dedica. Sí. Lo que hemos Mm, dicho al principio, primero hacer como una entrevista, como original, como qué origen ha tenido este embarazo y a ver si hay dolencias. O sea, yo creo es que como un poco sí. general, sí, No tiene por qué haber, es que claro, es ver cómo va todo el embarazo, realmente es hacer un seguimiento para poder acompañarte en todo valorar. el embarazo. Claro, yo opino lo mismo. Porque yo cuento un caso mío. Hemos acompañado a una mujer de 52 años que había tenido una FIV, bueno, Wow, heteróloga, sí, 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 qué con bueno. donación de óvulos y tuvo un parto brutal. De lo bonito que ¿Sí? fue, de lo rápido que fue y de lo Wow. precioso, un expulsivo precioso, una lactancia preciosa. Entonces, yo, para batir mitos, quiero Pues muy pues bien. poneros al, sí, sí, al corriente de esta experiencia que hemos tenido, porque siempre la contamos como algo muy positivo y que rompe bastantes tabús. Esta Claro, mujer quería dar a luz al hospital y acompañamos de acción en casa, parte en el hospital y fue maravilloso. Y el qué bebé, o fuerte. sea, toda la vida extrauterina, o sea, también la relación entre ellos, el crecimiento de la familia. Y me acuerdo que entre hola y hola me contaba chistes. Madre mía. Qué bonito. Es brutal. Por eso digo, la vivencia, la percepción de cada una es súper importante, ¿no? Totalmente, totalmente. Y Sí. entonces, en este sentido, pues 46 años como 52, ¿no? Así como ella, ningún problema. Pero Por eso, sí, sí, yo también he acompañado madres de, sí, 47 me parece, sí, 47 y 48, sí. O sea que yo creo que al final depende de tu vivencia, claro, claro, y sí, como siempre, pues si sale algo anómalo o se necesita un chequeo, siempre acudir, ¿no? A un profesional de confianza, pero si no se necesita, pues no. claro, sí, 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 Y totalmente. personalizar, porque no todos somos iguales, el bebé tiene una componente muy importante que no se puede ni prever ni de alguna forma gestionar, o, ¿no? Exacto. Ni se puede influir de ningún... Pero claro, sí que es cierto que una mamá feliz, una mamá cuidada, una mamá que se quiere, pues tiene embarazos como más positivos también. Sí, Todo totalmente. es importante la vivencia que cada uno tenga. Y vale, casi, ¿alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Ya que casi se nos acaba el tiempo, ha ido volando. Y si no, para acabar, si quieres contarnos tú otra historia, o igual de algún bebé que te hayamos derivado nosotras, que te recuerdas, que te A recuerdes. ver, ay, no me acuerdo. Pero bueno, vosotras me habéis mandado, bueno, casi todos son temas de lactancia, ¿verdad? Sí, 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 nosotras sí. sí, 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 sí. sí, sí. Bueno, sí, mira, recuerdo una mamá que... No, esto es un tema que era... La madre me la mandasteis porque no se podía sentar. Era una chica que había parido Ah, y... sí, 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 sí. ¿Te acuerdas? Sí, 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 sí. Pues bueno, era al final, bueno, lo que hice fue un trabajo, pero visceral, total. Fíjate. Y trabajo de, o sea, la vi en, a lo mejor acababa de parir, ¿eh? Hacía 5 o 6 días. Y no, fue súper guay porque esta chica, pues esto, había tenido un parto, bueno, había tenido primero una cesárea, luego fue un parto y estaba muy contenta. Lo que pasa que me acuerdo que estaba como muy dolorida a nivel, un edema de suelo pélvico brutal, con hemorroide, en fin. Y bueno, y me acuerdo que hice un trabajo de muy pronto de esto, a nivel visceral y de pelvis y así, y de postura de esta señora, de esta mujer, y nada, y se fue, o sea, se sentó, y desde que en la misma consulta ya al final se sentó, Qué fuerte. y sí, sí, se fue muy feliz, me acuerdo de esta chica, porque fue un caso también así muy chulo, porque venía y Claro. no se quería sentar, ¿no? Era como, ah, no, no puedo. Qué Sí. fuerte, qué interesante. A ver, había otra pregunta. Sí, en cuanto a a la madre, ¿cuándo se recomienda ir al osteópata después del parto? Pues bueno, es lo que decía. Si hay alguna cosa aguda, pues como, yo qué sé, una hemorroide, un periné o un dolor de coxis, ¿no? Que algunas veces también es un motivo para verlo muy pronto. Pues en cuanto puedas, o sea, lo antes posible. Si es No un hay motivo, pues contraindicaciones, no hay que esperar la cuarentena ni nada. no, 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 no. O sea, al día siguiente, si quieres del parto, es ideal, o sea, lo antes posible. Y si fuera por una revisión en general de cómo está todo, de cómo está mi pelvis, cómo está mi suelo pélvico, cómo están mis órganos pélvicos,
Pues también quizá, a ver, yo siempre digo después de la cuarentena, porque es como un momento de, bueno, el útero ha evolucionado, se puede ya trabajar un poquito mejor, al menos la Ujú. cuarentena. Normalmente sí es una revisión, pero si es un motivo agudo, pues Claro, cuando quiera, lo más rápido lo antes posible. posible. También se puede trabajar la diástasis con la osteopatía. Mira, la diástasis, a ver, nosotros no mandamos ejercicios de abdominales. Entonces, yo no trabajo con problemas de diástasis en sí. Lo que pasa que yo creo que al final es un poco qué estilo de vida llevas, si tu postura es la correcta y la posición de tu pelvis y tu diafragma y, en fin, toda la columna está en una posición armónica, la diástasis va a ser la mínima posible. Y luego también sí que hay que hacer hipopresivos también, pero Claro. bueno, con osteopatía solo normalmente no. Vale. ¿Con cesárea también se aconseja pronto? Otra pregunta. Sí, Sí. sí, sí, y muy importante la cesárea, porque la cesárea es una cirugía en la que los cortes que se hacen son por planos, es decir, que hay un corte de piel, tejido subcutáneo, muscular, hasta y peritoneo, hasta que llegamos al útero. Es decir, que luego todas esas capas Claro. se tienen que volver a cerrar, Cerrar. pero muchas veces en las cesáreas lo que ocurre es que se crean adherencias de esas capas y muchas mujeres tienen problemas, por ejemplo, en las relaciones sexuales, de incontinencia o de dolor pélvico Y no crónico, lo relacionan con ello, que no se ¿no? relaciona con Claro. eso, o dolor lumbar crónico, dolor, ¿sabes? Son cosas que no se relacionan porque es una cesárea, ¿no? Tu cicatriz no te duele, sin embargo tienes problemas. Entonces, la cesárea es súper importante trabajarla pronto o sea, una vez que ya se hayan retirado los puntos, todo, Claro. y mandarle a la madre y mandar ejercicios para hacer en casa también de esa cicatriz, sí. Vale. Qué bien. Nosotros también solemos aconsejar rehabilitar la cicatriz también Sí, antes del parto, si ha sido una cesárea anterior, porque muchas veces puede provocar bloqueos exacto. y sí, y sobre todo Vosotras con... adherencias y tal, con Claro, claro. acupuntura. Muy Y bien. sí, nosotros hacemos una técnica que se llama intraasfixiante y que básicamente sirve para eso, para volver a repolarizar esta zona que se ha alterado sin carga eléctrica. Y se nota muchísimo la vuelta de la sensibilidad, dejan de molestar cuando cambia el tiempo, dejan de tirar tanto, ves que las adherencias debajo, los tejidos debajo, o sea, esta como actitud de introflexión se relaja. Sí, salen más hacia afuera, los queloides bajan también de manifestación, porque tratamos queloides también, y Qué sobre todo interesante. porque a nivel emocional muchas intervenciones tienen un anclaje súper poderoso y hay Sí. veces que cuando tratas cicatrices súper pequeñas, que como en plan, nosotros le tratamos todo porque son interferencias, ¿no? Como Sí. densidades, las tratamos todas. A veces me ha pasado de tratar cicatrices que estaban en otro lugar, que yo pensaba que no tenían importancia, que en cambio me han desbloqueado situaciones emocionales muy, muy importantes. Oh, Porque igual había un anclaje con esta herida como mucho más sí. profundo de, yo qué sé, de la cesárea, me lo invento, de la Qué bueno. episiotomía, ¿no? Que Sí, a sí, veces sí. te enganchas más, sectorializas, te fijas más en esto, en cambio puede que no sea precisamente esto el problema. Ya ves. Muy Sí, sí. interesante. Sí, ay, pues Bueno, nada, muy Marta. interesante también vuestro trabajo, ¿eh? Con las Sí, y mujeres. el tuyo, Sí. ya sabes que me has inspirado para estudiar. Me has motivado muchísimo y compartir Bueno, pacientes y tal y ver cómo evolucionan y cómo son todos favorables nos ha abierto el tercer ojo. Y estamos joder, encantadas de poder colaborar contigo. cuánto me alegro. Eh, tenemos que despedirnos porque nos está Sí, cortando la sí, sí, conexión. sí. Marta Bueno, espero que Ibarra, podamos muchas vernos gracias. pronto, ¿eh? En persona. Igualmente, gracias por participar, ha sido un gusto estar contigo. Gracias, Gracias nos a has vosotros. aclarado muchas cosas. Adiós, Besitos, gracias. besitos a ti. Chao. Chao, chao. Adiós. Vale, finalizar.